Cuarta clase de comunicación 1 y simplemente a modo de un repaso muy rápido, habíamos estado viendo la clase pasada esa invitación de UNICEF, de Naciones Unidas, de UNESCO mejor dicho, de Naciones Unidas al antropólogo francés Lévi-Strauss para repensar la idea de hombre, la idea de humanidad, qué fue lo que efectivamente nos llevó a esas dos grandes combates terroríficos mundiales, a ese genocidio, a las bombas atómicas, a los campos de concentración. O sea, ¿qué tuvo que ver el pensamiento occidental con las dos grandes guerras europeas? Es inexacto decir mundiales, obviamente, porque salvo el caso de Estados Unidos, han participado países de Europa. Y entonces ahí se convoca a Lévi-Strauss, este antropólogo francés que traía el motivo, mejor dicho, de su convocatoria tenía que ver con que Lévi-Strauss estaba pensando de un modo completamente diferente las propias prácticas sociales, culturales, antropológicas, pero también las lógicas del pensar y del conocimiento. Con esta idea, los ilustres organizadores de este evento tuvieron la amabilidad de convocar a un pensamiento completamente disidente. Repito que la idea era repensar la humanidad justamente por estas cuestiones que acabamos de ver. Si mal no recuerdo, la clase pasada habíamos hecho un recorrido por lo que Sigmund Freud llamaba las tres heridas narcisistas, que son algo así como las tres muertes del hombre, ¿no? La infligida por Copérnico al correr la Tierra del centro, ¿no? La teoría heliocéntrica la corría desde ese lugar tan expectante. La Tierra no era el centro de la Tierra. Darwin había puesto al hombre en un lugar menor o igual, digamos, que el resto de las especies, sino en una escala de superioridad con mayor cercanía a Dios. Y finalmente Sigmund Freud, el psicoanálisis o el inconsciente, aparecía como dándole una bofetada, un cachetazo al orgullo del ego, de la razón, de la conciencia, ¿no? Entonces yo les proponía, ¿por qué no pensar el análisis estructural o el estructuralismo como la cuarta muerte del hombre, la cuarta herida narcisista? Pero para decirlo en sus propios términos, me parece que conviene hablar de la muerte del hombre, ¿no? Porque estos pensadores asumen como propia esa tarea, ¿no? Ellos dicen, el hombre es un invento reciente, más precisamente un invento del siglo XIX, un invento de las ciencias humanas que emergieron en ese siglo, que lo pusieron al mismo tiempo como un objeto de estudio. Era efectivamente ese objeto que las ciencias analizaban y estudiaban, y al mismo tiempo como un sujeto del saber, ¿no? Por lo tanto, el concepto de hombre, la idea de hombre y también de humanismo o de humanidad tiene muchísimo que ver con ese despliegue que hemos visto hace muy poco de las ciencias humanas del siglo XIX. Entonces, en tanto invento reciente, más que constituirlo como tal, decía Lévi-Strauss, el estructuralismo o el análisis estructural o este nuevo modo de pensar el mundo, la cultura, la vida social, lo que venían a hacer era matar al hombre. Matar al hombre, por supuesto, en medio de tales contiendas no se refería en absoluto a matar a ningún hombre en particular, sino justamente a esta idea, a este concepto de hombre que aludía centralmente al hombre masculino, blanco y europeo, pero además de este etnocentrismo, por llamarlo de algún modo, también ponía en ese lugar central, ¿no?, heredero de la divinidad. La modernidad había corrido a Dios del centro, pero había puesto en su lugar al hombre. Digo, también entonces, además de el blanco, varón, europeo, ese hombre aludía al sujeto moderno, aludía al yo, a la conciencia, y arrastraba entonces tras de sí las ideas de historia, libertad, finalidad, sentido, ¿no? Todos los conceptos que estos pensadores
que bien o mal llamados estructuralistas, porque raramente alguno de ellos aceptó esta clasificación. Bueno, pero estos pensadores que tenían ciertas afinidades, estos sí lo compartían, ¿no? Había que entablar un combate contra todos estos conceptos que estaban absolutamente concatenados y que partían de la centralidad del hombre, ¿eh? El hombre, sujeto, consciente, es alguien que despliega su voluntad, y su proyecto sobre la historia. Por lo tanto, la historia es una consecuencia, es un resultado de esa acción consciente y voluntaria y libre del hombre. Es con esto con los que vienen a romper estos pensadores, comenzando por Lévi-Strauss, siguiendo por Lacan, por Foucault, por Roland Barthes, Louis Althusser y tantos otros, todos ellos franceses. Por supuesto, el estructuralismo es una tradición de pensamiento francesa, pero ha tenido una enorme repercusión y todos coinciden en adoptar de algún modo este modelo que hemos visto el año pasado, ya tendríamos que decir, el sistema de la lengua de Saussure, ¿eh? El sistema de la lengua de Saussure, en tanto sistema social, relacional y diferencial, donde ninguno de los elementos tiene un valor en sí mismo, sino que es la relación o es la diferencia la que establece ese valor. Digamos, ese modelo, luego llamado estructura, en tiempos de Saussure, sistema, es ese modelo el que ha servido como una gran fuente de inspiración. ¿Por qué? Bueno, porque del mismo modo que Saussure pensó la estructura de la lengua o el sistema de la lengua como eso que se nos impone y que de todos modos cuando nosotros hablamos lo que hacemos es reproducir un repertorio, ¿no?, que ya estaba instalado, ¿no?, ejecutar una partitura que ya había sido asumida como tal, sin críticas y sin reflexión, y por lo tanto esto venía, este modelo de Saussure venía a romper justamente con esta centralidad del hombre en tanto sujeto consciente y libre, ¿no?, que es además el locutor, el que habla, el que en función de su libertad dice lo que quiere, ¿no? Para estos pensadores justamente ese sujeto es un mero ejecutante de la partitura, o de la lengua, mejor dicho, y cuando él habla, es la lengua la que habla, efectivamente. Por lo tanto, digo, para que se vaya entendiendo por dónde pasaba el combate, ¿no? ¿Qué quieren decir con esta idea de matar al hombre, correrlo del centro? ¿Por qué esta animosidad antihumanista? Bueno, efectivamente es ese pensamiento humanista que entiende que en la centralidad, en este caso del saber, del conocimiento, hay un sujeto consciente. Es contra eso que los estructuralistas dicen, no, efectivamente, lo que hay más allá, e inclusive como a priori, como un antecedente de esa pretendida conciencia y libertad, hay un sistema inconsciente, estructuras anónimas, códigos, lenguajes, ¿no?, que efectivamente constituyen un dato absolutamente persistente, pero además invisible, ¿no?, que está latente, no está explícitamente representado en eso que podríamos pensar como la realidad. Y entonces, por ejemplo, aparece un autor como Roland Barthes que dice, no, en realidad el estructuralismo es una actividad, ¿no? Existe algo así como la actividad estructuralista, más que una tradición, una metodología. ¿Y en qué consiste la actividad estructuralista? Y consiste justamente en descomponer la realidad para poder reconstruir justamente ese sistema de reglas anónimas que dan cuenta de la realidad social, ¿no? Lo latente y lo manifiesto, si lo quieren pensar así, es muy interesante también, digamos, pero son reglas del funcionamiento del sistema subyacentes, ¿no?, a la propia realidad visible y que la explican y que pueden dar cuenta de los pensamientos, de los comportamientos, etcétera, etcétera. Toda esa estructura subyacente
a la conciencia individual y que se le impone a eso que los modernos han llamado el hombre. Repito entonces, el hombre no es un sujeto consciente que impone su libre voluntad sobre la historia, sino en todo caso una suerte de soporte de estructuras de las que él mismo no es consciente. Después habrá que ver qué papel entonces le caben, ¿no?, a los sujetos. Yo ya directamente desterraría el concepto de hombre, ¿no?, por todas estas razones que hemos visto, pero bueno, pensemos en los sujetos. ¿Qué lugar le queda a la conciencia y a los sujetos en el estructuralismo, ¿no? Si efectivamente sus conductas, sus pensamientos, sus acciones están algo así como preformateadas o predeterminadas por esta estructura, estos códigos inconscientes, estos lenguajes, etcétera, etcétera. Ahora bien, obviamente todos estos autores que han sido muchísimo más creativos, ¿no?, que el lugar que le han adjudicado sus críticos, han establecido cada uno de ellos ciertas, han enriquecido, si ustedes quieren, el modelo de Saussure. Les doy el ejemplo de Jacques Lacan, ¿no? Lacan es un psicoanalista francés muy, cuya obra en realidad ha sido absolutamente decisiva, dicho por sus propios compañeros, para esta batalla antihumanista, pero Lacan decía que el sistema presentado por Saussure tenía una deficiencia estructural, ¿no? Digo, a modo de un brevísimo repaso, digamos que recordemos que Saussure decía que todo significante tenía algo tenía una correspondencia, una especie de adherencia, una asociación psíquica con un significado. Digamos, dicho rápidamente, que a todo significante le correspondía un significado, estaba unido, ¿no?, como una hoja de dos caras. Y Lacan, justamente, psicoanalista, él viene a cuestionar esta idea, ¿no? Él dice que en realidad lo que se plantea entre un significante y un significado es una falla estructural, que no hay ninguna correspondencia, por la sencilla razón de que efectivamente los sentidos, los significados, arribar, mejor dicho, a un sentido, un significado, a una ley simbólica, es un complejísimo pasaje que no siempre llega a buen resultado, que él compara perfectamente con la terapia, ¿no? En el discurso del paciente, en el discurso que va a analizar el terapeuta, no existe efectivamente esa drástica correspondencia, sino que el paciente utiliza metáforas, desplaza el sentido, lapsus, ambigüedades, fallidos, bueno, todas esas figuras del inconsciente que justamente lo que hacen es poner en evidencia esa no correspondencia entre el significante y el significado. En todo caso, el significado será lo que habrá que tratar de pensar, que entender o de advertir al final de toda la terapia. Digo, aquí la originalidad, no crean que es simplemente una apropiación del modelo de Saussure, como muchos de los críticos del estructuralismo han creído, y entonces aplicamos este mismo modelo en la filosofía, entonces lo hace Althusser, en el psicoanálisis lo hace Lacan, en la historia de la filosofía podemos poner ahí a Foucault, o en la antropología Lévi-Strauss, sino que todos ellos complejizan, enriquecen y trabajan de un modo muy, muy singular. Por eso justamente es estas prácticas tan creativas las que nos impiden que los pongamos en esa bolsa, ¿no?, y que los llamemos así simplemente estructuralistas. Pero digo, lo que sí podemos resumir como un inicio de este trabajo, de este estudio, de esto que también podríamos pensar como una teoría de la comunicación, digo, porque el estructuralismo francés efectivamente, digo, nos guste o no, más allá de nuestro propio juicio de valor, tuvo un enorme influjo en absolutamente todas las ciencias sociales, y hubo una especie de bisagra, ya sea para criticarlos, ¿no?, la resistencia de los humanistas, Jean-Paul Sartre, uno de los grandes críticos del estructuralismo, uno de los pensadores más brillantes
de la Francia de ese tiempo. Ellos claramente discutieron con Sartre. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Podemos, a pesar de este intento de homogeneizar, y repito, poner en una bolsa a todos estos pensadores y asignarles a esa bolsa el nombre de estructuralismo, lo que convendría es meternos en la obra de cada uno para tratar de entender esas singularidades. Digo, y a pesar de eso, podríamos ir aproximándonos a algunas ideas comunes, algunas afinidades que hicieron que de un modo no malintencionado podamos hacerlos confluir en este análisis estructural. Repito y repaso para terminar con la clase de hoy. No estaría mal, no sería erróneo, digamos, considerar que aquello que estos pensadores tenían en común es esta idea que es erróneo y absurdo para pensar la sociedad, para pensar las relaciones políticas, para pensar el conocimiento mismo, las relaciones cognitivas, la epistemología. Es erróneo creer que esas conductas, esos comportamientos, esas prácticas son el resultado, son la emanación de sujetos libres y conscientes que imponen sus propias voluntades y sus propios proyectos sobre la historia. Diga, eso sería tener una concepción absolutamente desacertada. En primer lugar, del yo, de la conciencia del sujeto, pero también en segundo lugar de la idea de libertad, ¿no? Allí donde el humanismo ve un sujeto libre, y bueno, el análisis estructural lo que ve es una libertad que está bastante formateada, determinada, que está, podríamos decir, condicionada por reglamentaciones, por códigos, por estructuras anónimas absolutamente inconscientes que subyacen a esos comportamientos y a esas prácticas. Después habrá una discusión interesantísima sobre, bueno, y entonces, ¿qué le queda al sujeto? ¿Qué le queda a la conciencia? O dicho de otro modo, ¿es posible transgredir, es posible trastocar esas estructuras anónimas, inconscientes, pero que sería posible reconstruir a partir del análisis estructural? Claramente, esa es una discusión interesantísima, es una discusión que vamos a dar, pero lo que no me gustaría, digamos, que lo que quede de esta discusión justamente sea el automatismo, ¿no? O sea, por un lado, los sujetos conscientes y por el otro, las estructuras asfixiantes. Digo, porque ni todos los humanistas fueron tan ingenuos para pensar que el hombre era efectivamente libre, ¿no? Y que era capaz de vencer todas esas determinaciones, ni tampoco los estructuralistas fueron tan tontos y tan ingenuos para pensar que no había modo de escapar, de trastocar, de transgredir esas asfixiantes estructuras. Para finalizar, ahora sí, entonces lo que hay de quizás de más interesante en esta discusión es la discusión en torno a la idea de la naturaleza humana. ¿Hay algo así como una naturaleza humana? O sea, ese hombre es algo por naturaleza, y si fuera algo por naturaleza, ¿dónde está esa naturaleza humana? ¿En el lenguaje? ¿En la razón? ¿Dónde? ¿Dónde está? Entonces dicen autores como Foucault, por ejemplo, bueno, a medida que el hombre iba tratando de hallar el secreto de su naturaleza, se iba disolviendo, porque efectivamente cuanto más buscaba tras de sí, lo único que hallaba eran estructuras, lenguajes, códigos, reglas gramaticales, ¿no? No estaba ahí el hombre, no estaba ahí el humanismo, no estaba aquello que iba a dar cuenta definitiva y absolutamente de algo así como la naturaleza humana. Muy bien, con esto más las lecturas de los textos, me despido hasta la próxima clase.